Bienvenidos todos. Estuvimos hablando en los mensajes anteriores, hace 8 días, hace 15, sobre un título muy importante, demasiado importante, que debemos entender, comprender y aceptarlo y vivirlo, entenderlo, compartirlo, predicarlo. Y es ese título tan importante, tan sublime, que me tiene que ampliar, me tiene que abrir ese horizonte, nos tiene que quitar ese velo de los ojos, el entender, una vez que yo entienda y comprenda quién es mi Cristo, quién es el Cristo, ya sé para dónde voy, ya puedo entender, ya doctrinas de hombres o fábulas o mentiras que puedan venir con respecto a quién es mi Señor, se caen de su propio peso porque el Señor le ha placido que a nosotros se nos abra el entendimiento con base en este título tan importante como es el Cristo. Cuando yo entiendo quién es el Cristo, quién es mi Cristo y entiendo esa palabra, sé para dónde voy y sé quién es mi Dios. Y no va a haber duda de que hayan dos, tres, que hayan dioses. Solamente hay un Dios. Nosotros somos monoteístas. Mono, un solo Dios. Teos, Dios. Mono, uno. Monoteístas. Creemos en un solo Dios. Y su nombre es Jesús de Nazaret, porque la Escritura nos enseñó, nos mostró, el Señor nos reveló que allá en los profetas, en la ley de Moisés, en los salmos, él dijo que él mismo iba a venir. La palabra Cristo significa Mesías, que en el hebreo es el enviado, el ungido. El Cristo significa el enviado, el Salvador del mundo. Entonces, solamente hay un Cristo. Solamente hay un Salvador del mundo. Solamente hay un Dios que dijo, yo voy a ir, yo mismo que hablo, yo mismo que estoy hablando, voy a ir y los voy a salvar. Y entonces cada vez que ustedes vean la palabra Cristo, se está mencionando y se está revelando para su vida el Dios Todopoderoso ante sus ojos. Cada vez que usted lea la palabra Cristo, está hablando de Emanuel, el Dios que dijo que iba a estar en medio de nosotros, el Dios que dijo que se iba a hacer carne, que se dejó ver en carne, que se presentó en carne, ¿cierto? Él es espíritu y lo llena todo, pero por amor a usted y a mí y a todos los que en esa época se les presentó en carne, se hizo carne por amor a todos nosotros. Así que eso no tiene que, que ya haber duda en su corazón. Y si alguien tiene duda, me avisa y nos sentamos en el Zoom. Y si es aquí en Dubái, nos buscamos un lugar en mi casa, en su casa, en un café, en un parque, con las escrituras, oramos y le decimos al Señor que nos siga mostrando y se siga revelando para nosotros como el Cristo. Así que en el tema de hoy, cada vez ya cuando leamos la palabra Cristo, ya saben y ustedes ya tienen en su espíritu, el espíritu del Señor ya le dice a su espíritu que está hablando del creador del universo, de Dios que se hizo carne, Jesús, Cristo, por eso le dicen Jesucristo, porque Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Dios todopoderoso que se hizo carne. Amén. Eso no hay duda. Por favor, síganle pidiendo al Señor que le dé ese convencimiento porque Él es el que nos va a dar ese convencimiento, nadie más, Él por medio de su Santo Espíritu. Así que en el tema de hoy van a ver citas donde aparecía la palabra Cristo y ya vamos a tener esa tranquilidad que el Señor nos dio esa revelación. Amén. Hoy vamos a hablar de un milagro, de los tantos milagros que están en las Escrituras y como dice la palabra, el Señor Jesucristo hizo tantas cosas que no se pudieron escribir porque si se escribiesen no cabrían los libros en el mundo, imagínense, ya me está dando a entender
que Jesús es el creador, porque hizo tantas cosas que no las podemos reunir en los libros porque no cabrían los libros en la tierra. Eso dice la escritura. Así que hoy vamos a nombrar una de esas tantas maravillas que hizo el Señor para enseñarnos y guiarnos, guiarnos a Él, guiarnos a esa vida eterna, esa vida que Él nos prometió, a todos aquellos que nos arrepentamos, a todos aquellos que perdonemos, a aquellos que, que cumplamos sus mandamientos. Así que ese milagro que vamos a ver hoy lo encontramos en Lucas capítulo 6, 11. Ahí nos vamos a dar cuenta del título, pero se lo voy a dar. Se llama El hombre de la mano seca. Y aquí quiero que se concentren, porque espiritualmente, Señor, con base en este milagro, va a hacer muchos milagros en su vida hoy. Y es que nos tiene que cambiar nuestra manera de pensar, nos ayuda a salir de esas enfermedades. Hoy tiene que haber sanidad de nuestro corazón, porque el Señor Jesucristo dice que, que lo que nos contamina, o sea, lo que nos daña, lo que nos enferma, es lo que sale de nuestro corazón, lo que está dentro de nuestro corazón. Entonces, si todavía dentro de tu corazón salen iras, contiendas, chismes, odios, enemistades, todas esas cosas, es el momento que hoy, por medio de este mensaje, entendamos que tienes o tenemos todavía muchas partes y áreas de nuestro corazón que están secas y que están haciendo que estemos tullidos, atrofiados, paralizados, como esa mano seca. Así que pídele al Señor con todo su corazón que este mensaje llegue y logre lo que se logró en ese entonces cuando Jesús estuvo en presencia de este Señor que tenía esta limitante física, que el Señor nos lo va a llevar a una parte espiritual para que entendamos que muchos de nosotros estamos todavía secos, con un corazón de piedra todavía. Y eso es sinónimo de un corazón seco, como la mano de este Señor que le impedía trabajar. Vamos a ir a la escritura y este milagro está en 3 de los evangelios. Y como les decía siempre, cada libro, cada evangelio vio una cosa, Lucas vio otra, Marcos vio otra, Mateo vio otra, Juan vio otra, pero todos vieron al mismo Dios haciendo el mismo milagro, pero desde distintos puntos de vista. Así que por eso es muy importante leer este milagro en los 3 libros, porque nos va a ampliar más este mensaje. Amén. Entonces vamos a empezar con Lucas 6, 11. ¿Quién me hace el favor y me lee Lucas 6? Yo, pastor. Oh, pastor. Vivianita, suegrita, ahorita su merced me lee la otra entonces. Vamos a leer con Vivianita Lucas 6, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Bueno, así Sí, que señor. Dice la palabra del Señor. Jesús sana al hombre de la mano seca. Y en otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba. Y había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. A fin de encontrar de qué acusar a Jesús, los escribas y los fariseos lo observaban atentamente para ver si sanaba en el día de reposo. Pero él sabía lo que ellos estaban pensando. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ven acá. Y él, levantándose, se puso de pie. Entonces Jesús les dijo: yo les pregunto,
¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Después de mirarlos a todos a su alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. Amén. Ya, ya de antemano, ya leyendo esto, yo sé que pasó algo en su espíritu, en su alma, en su corazón. Uno leyendo se indigna a veces leer estas cosas porque, porque es que eso lo vivimos a diario con las personas que nos rodean y quizás las personas que nos rodean con nosotros también, porque nosotros a veces tenemos estos pensamientos de, de, de egoísmo, de altivez, de envidia, de soberbia, porque a veces creemos y nos creemos más que otros y perdemos el foco y el horizonte de las cosas que son reales, que es lo espiritual, que es para siempre, las cosas espirituales son para siempre. Pero nos quedamos en cosas tan superfluas, cosas tan carnales que no nos deja avanzar. Y, y cuando menos nos damos cuenta, nos estamos comportando igual que estas personas, como estos fariseos, que teniendo todo el conocimiento de las escrituras, todo el conocimiento, conocían las escrituras al derecho y al revés, pero cero misericordia. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día en muchas congregaciones del mundo, que nos metemos en las escrituras para memorizar, para muchas veces judaizar, o sea, volvernos como estos judíos que se tornaron religiosos, pero de la misericordia cero. Ya el Señor nos va a aclarar más adelante con base en este milagro qué es lo que Él quiere con nosotros. Así que mire, ya vamos mirando, vamos viendo aquí varias cosas. Dice eh, que otro día de reposo, yo quiero hablarles a ustedes que habían varios reposos, habían 3 o 4 reposos, estuve mirando. Había un día de reposo solemne que eran los miércoles. De hecho, la escritura muestra que el día de la crucifixión del Señor Jesús, cuando empezó y a él lo toman, llevan preso, era un día de reposo y no era sábado. ¿Sí ven? Así que eh, ya el Señor nos está mostrando aquí varias cosas. Eh, Muestra que entró a una congregación. Sinagoga es el lugar donde se reunían, el templo donde se reunían los judíos a orar al Dios Todopoderoso, eh, al Dios que ellos esperaban y esperan aún, porque ellos conocían que el Cristo venía. Ellos están esperando al Cristo, ellos tienen el concepto claro de que el Cristo es el Mesías, el Dios Todopoderoso, el Emanuel. Y el Emanuel estuvo allí y no lo vieron precisamente por todas estas cosas, por estar pendiente de la tradición, de cosas que no van a trascender para la vida eterna. Y cosas como guardar el día de reposo, como comidas, como bebidas, como fiestas, todo eso que el Señor dice que el Señor no es eso. Y Él, por medio de todos estos mensajes, cada vez nos lo está enseñando. Cada vez nos lo está enseñando. Y hoy viene este mensaje porque muchas congregaciones en el mundo eh, judaizan. Se creen judíos, judíos sin serlo, como dice la Escritura. Nosotros somos adoptados. El Señor nos adoptó a nosotros como ese pueblo nuevo, esa nueva Israel, pero no somos israelitas.
Hay una cantidad de cosas que son para los judíos, no para nosotros. De hecho, Pablo hicieron un concilio una vez porque los gentiles que se estaban entrando al camino de la salvación, entrando al Evangelio, convirtiéndose al Señor Jesús, siguiendo al Señor Jesús, muchas personas, muchos de ellos eran gentiles y no eran judíos, porque entendamos que la escritura nos muestra en el libro de Juan 1, 10 hacia adelante, bueno, todo el 1:1, pero especialmente, venga, lo leo acá, Juan 1:12, si no estoy mal, Juan 1:12 dice, 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Usted y yo sabemos que los suyos era el pueblo de Israel, pero ellos no le recibieron. De hecho, aquí en este mismo milagro, ya estaba mostrando que no lo estaban recibiendo, porque la escritura empieza diciendo que el Señor estaba allí presto a sanar a una persona en un día de reposo, ¿sí? Y la gente estaba pendiente, los suyos, o sea, los judíos, estaban pendientes, eran de cómo hallar para acusarlo delante de la gente y decir que él es un falso, que él no es el Cristo, que es un blasfemo. De hecho, le decían que era el hijo de Satanás, le decían a nuestro Señor Jesucristo, al Creador. ¿Sí? Le decían eso. Y aquí la misma escritura me está mostrando que estos a los que él vino están buscando en qué manera podían hacerlo caer. Y terminando eso, este milagro en el 11, en Lucas 6:11 dice, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer en contra de Jesús. Y la gente sigue peleando por las cosas que estos judíos hicieron de tal manera que no vieron al Creador y se ensañaron contra él, porque lo que querían ver eran obras, lo que querían era ver la religiosidad, porque para ellos más importante era que sus manos estuvieran limpias, que todos esos rituales, que no coma esto, que si se coma esto, que lo de aquí, que se vista así, que no mire, que etcétera, se quedaron en esas cosas del mundo y de la carne y se olvidaron de la parte espiritual del ser humano. Y la misericordia tiene que ver muchísimo con lo espiritual, no con la carne. ¿Sí? Ahí está clarito. Pero nos empecinamos, nos empeñamos en seguir a una nación e imitar a una nación que condenó, pisoteó, escupió al Cristo. No con esto, ojo, ojo, no estoy dando ningún mensaje xenofóbico, ni estoy llevando a la congregación al odio. No, tengo bien claro que el Señor Jesucristo dice que nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Eso está claro. Tengo bien claro que yo no tengo que hacer acepción de personas, pero yo tengo que imitar lo bueno, no imitar lo malo. Porque ahí es donde se aplica en Isaías 5:20 que dice, ay de lo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, que a lo amargo le llaman dulce y a lo dulce le llaman amargo. Yo no puedo imitar a una nación a la cual el Señor vino por ellos y lo rechazaron. Dice aquí en el libro de Juan 1:10, 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ojo, y aquí me aclara.
los cuales no son engendrados de sangre. Nosotros tenemos sangre de judíos, nosotros no somos judíos, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos esa nueva Jerusalén, Sión. Somos ese Israel espiritual, pero no somos israelitas. Somos gentiles, que al Señor le plació, al Señor por la gracia, por pura gracia, se fijó en nosotros y nos invita a que lo sigamos. Y Él no ha llegado todavía esperando que todos nosotros, aún ese pueblo que lo negó y todos los que habitamos en este planeta que Él creó para nosotros, procedamos a arrepentirnos. Y eso es lo que enseña la Escritura. Porque de lo contrario, vamos a seguir haciendo y comportarnos como esta gente, porque tendemos, cuando empezamos a judaizar, vamos a terminar haciendo lo que estas personas hicieron. Nos volvemos sepulcros blanqueados, por dentro limpios, predicamos, sabemos la escritura, pero por dentro estamos llenos de gusanos, podridos de odio, podridos de envidias, de disensiones, de presunciones, creyéndome más que otros. Todo eso por seguir unas tradiciones que no me competen a mí y no escuchar la voz del Creador que me está diciendo lo contrario. Porque Él vino y se hizo carne para enseñarnos eso, cómo debemos llegar a Él. Se hizo hijo para que llegáramos a Él, enseñarle a sus hijos, Él como hijo, cómo llegar al papá que es Él. Ojalá el Señor le dé ese entendimiento. Entonces, nótese que aquí ya hay algo que tenemos que empezar a escuchar. Claramente dice, y le acechaban los escribas y los fariseos judíos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Pero gloria al Señor Jesús. Él es el Todopoderoso y Él conoce sus pensamientos, los míos, y conoció en esa época y en cualquier época, porque el Señor Jesucristo, como dice en Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él escuchó ayer, hoy y escuchará siempre nuestros pensamientos, porque Él es el Todopoderoso, Él no ha cambiado. Él no tiene principio ni fin de días, Él es el Todopoderoso. Por más que usted ponga cara de hipócrita y le sonríe a su hermano y lo abrace, mi hermano, qué alegría verlo. El Señor ya sabe qué es lo que hay en su mente y en su corazón con respecto a ese hermano, que sus pensamientos son torcidos o sus pensamientos son sinceros, que se alegra al verlo, porque a Él no podemos engañar. Él conoce nuestros pensamientos. Aún diciendo esto aquí, confirma más que Él es nuestro Dios Todopoderoso, que Él es el Cristo, el Dios que dijo que iba a venir, porque el único que puede escuchar los pensamientos es el Dios Todopoderoso. Su nombre es Jesús. Y aquí dice claramente en Lucas 6:8, mas Él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Él nos va a colocar en la mitad, Él nos va a colocar, nos va a quitar de ese lugar donde las congregaciones nos ponen, por allá relegados, castigados, señalados, juzgados. El Señor llega y ¡pum!, nos pone al frente, porque Él es el que nos levanta. Ahí se cumple la escritura que dice que Él coge lo vil y lo menospreciado y lo levanta para glorificar su nombre, así como levantó a este hombre la mano seca. ¿Sí? Le dijo, levántate, lo levantó y lo puso en el medio para darle preeminencia, para darle importancia, ¿cierto? Y Jesús le dijo, les preguntó,
les preguntó, y es aquí donde nosotros tenemos que empezar a mirar las cosas que el Señor nos está mostrando. Hoy el Señor nos está enseñando y nos va a enseñar con lo que preguntó a esta gente, que las cosas, Él es un Dios de orden y hay cosas que tienen un orden. Más allá de que usted cumpla ese día o que usted no se coma esto o usted no se ponga esto o no festeje eso, más allá de eso, el Señor puso un orden que es más importante, su vida y la mía, que todas esas cosas. ¿Cuándo? Cuando les pregunta, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? O sea, ¿es legal hacerlo? ¿Es lícito salvar una vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, porque imagínese, hasta de pronto la tendría escondida, su manita, para evitar más reproches, para evitar más señalamientos de las congregaciones, de la gente que va a las iglesias, a señalar, a juzgar, a condenar, cuando no tenemos autoridad para eso. Cero, cero, usted y yo, predicadores del mundo que me están escuchando, no tenemos ninguna autoridad para juzgar, señalar a nadie, a nadie. E invito a cualquiera de los que me está escuchando, en el momento que yo vea que yo estoy señalando a alguien, por favor me lo diga, para corregir. Y entonces, y él le hizo así y su mano fue restaurada. El Señor restaura, vuelve a levantar lo que está dañado, lo que está caído. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí, ¿qué podrían hacer contra Jesús? Gente que solamente sus pensamientos desde que el Creador se hizo carne, lo único que hicieron fue acorralarlo, buscando cómo hacerlo caer. Y nosotros peleando por querer ser como ellos, no tiene sentido, de verdad. Así que vamos a escuchar ahora la versión de Marcos, porque aquí hablo de una mano restaurada, ¿cierto? Pero después me va a mostrar en otra cita que dice que la dejó igualita que la otra, o sea, sana, o sea, son detallitos, aquí son muchos detalles que estamos viendo. Estamos viendo que el Señor entró a una congregación, también estamos viendo, ¿cierto? Y que estaba allí un hombre. ¿En dónde estaba este hombre? ¿En la calle? No, este hombre estaba en la sinagoga, estaba en el templo, estaba en la congregación. A pesar de su problema físico, estaba buscando de Dios. Eso me está mostrando la escritura. Estaba buscando del Creador. Nosotros tenemos 50,000 excusas para no ir a congregarnos. No, me duele la pestaña número 15, yo no puedo ir a la congregación hoy. No, es que me corté un dedito cortando el tomate y entonces me duele la mano, entonces no voy a la congregación. Buscamos tantas excusas, que aquí la escritura me está enseñando que este hombre, a pesar de su impedimento físico, iba a buscar del Señor. Marcos capítulo 3, versículos 1 al 6. Suegrita, que me dijo que lo iba a leer. La palabra del Señor dice así en Marcos 3, del 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Bien. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces le dijo al hombre
tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano se fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Amén. Gracias, Dios me la bendiga. Aquí aparecen otros personajes. Los fariseos, allí hablaron, en Marcos me habló que habían, en Lucas me habló que habían, ya le digo, aquí en Lucas dice que estaban, eh, estos eran los fariseos, ¿cierto? Y aquí ya me está nombrando a otros personajes como los herodianos, que eran judíos simpatizantes o que trabajaban con el gobierno de Herodes, ¿cierto? Peor aún, estoy hablando de estos personajes. Fariseos tomaron consejo con los herodianos, o sea, hicieron como una especie de concilio. Venga, a ver, aconséjenos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer contra este Jesús? Mire, la palabra dice, para destruirle. Para destruirle. Ese era el pensamiento del judío. Por eso la escritura es bien clara y dijo que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero que usted y yo, sin ser judío, creemos en el nombre de Él, creemos que Él es el Creador, que Él es el Cristo, nos convertimos automáticamente en hijos del Creador, en hijos del Señor Jesús. Y vuelvo y digo, y seguimos insistiendo en seguirlos, en imitarlos, en seguir sus malas prácticas, porque pensamos que le estamos prestando un servicio a Dios. Mentiras, nos estamos equivocando igual que ellos. Dice claramente, aparece una palabra clave que dice en el 5, entonces mirándolos alrededor con enojo, porque el Señor uno se enoja, el Señor con enojo, entristecido, o sea, su enojo va más allá, es santo, es puro, porque va envuelto en tristeza. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones, dijo al hombre. O sea, entristecido por esa dureza. Señor, se entristece ver tanta gente en las congregaciones aún con mucha dureza. Todavía hay cantidad de personas en congregaciones con mucha dureza en sus corazones. Entonces, eh, dice ahí que le acechaban. O sea, estaban pendientes, era del, de cómo hacerlo caer, en qué momento el hermano cae para hacerlo caer en medio de todo el mundo y mostrar que ese hermano es lo peor y que merece eso y por eso le está pasando eso, porque estamos pendientes de cómo acechar para ver qué va a hacer esa persona. Y eso es pecado, eso es pecado. Dice el Señor, vuelve y les pregunta, es lícito en los días de reposo, en los días, si ve que no es si el día de reposo fuera uno, él había dicho en el día de reposo, pero él dice en los, porque vuelvo y le digo, habían varios días de reposo, y eso era según un tiempo, en los tiempos que el Señor daba para esto. Entonces dice, es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla. Y la gente se callaba, porque ante estas cosas no hay respuesta. Y sí hay una sola, la que el Señor está mostrando, y es
amar, dar vida, sanar, no pisotear, no golpear, no dañar, no matar, porque ese es el pensamiento nuestro. Yo les voy a leer este mismo milagro en el libro de Mateo. Este mismo milagro aparece en Mateo 12. Notemos que en Marcos nos nombra que era la mano derecha, nos dice que le restauró la mano también. Y acá, ¿por qué el Señor habla que es la mano derecha? Para hacer énfasis que todavía esa persona tenía un impedimento grandísimo, porque la mayoría de todos nuestros seres humanos, la mayoría de todos los seres humanos, el Señor en su infinita voluntad y en su creación, a Él le plació que el ser humano tuviera más fuerza en el brazo derecho. Y prácticamente todo lo que hacemos, la mayoría de cosas que hacemos, la hacemos con la mano derecha, mostrándome que ese hombre tenía un impedimento grande, mostrándome que ese hombre tenía ese problema y que iba a una congregación y que la congregación ni se daba cuenta ni le importaba que esa mano que él necesitaba para trabajar. Es más, estuve mirando por ahí esos libros que uno busca en internet, esos libros apócrifos que son de historia, que mencionan muchas cosas de lo que pasó en la época de Jesús, pero no es bíblico. Por ejemplo, los libros de Josefo, que era un historiador que apareció 30, 40 años después de que el Señor Jesucristo se sentó en su trono, menciona y da testimonio de que Jesús existió, porque mucha gente dice que es un mito, etcétera, y demás. Buscando en esos libros, me puse a mirar y parecía ser que ese señor tenía profesión de albañil. Entonces imagínense una persona, un albañil que utiliza esa mano, esa manito para su trabajo, no podía ejercer, estaba a media asta, o sea, estaba a la mitad, porque bueno, tenía una mano y con una mano se puede defender, pero su trabajo iba a ser minimizado por ese impedimento físico que tenía, ese impedimento localizado en esa mano. Pero a la congregación no le importaba eso, a lo que la congregación le importaba. Es más, en la época que estuvo el Señor Jesús, los discípulos, los judíos, los fariseos, todos los de esa época tenían el concepto de que una persona que era ciega, que era lisiada, que le pasaba algo, era porque estaba en pecado. ¿Por qué digo esto? Porque una vez el Señor Jesús pasaba y vio a un ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntaron al Señor Jesús, eh, ¿quién pecó, él o sus papás para que esté ciego? Y el Señor Jesucristo dijo, no, ni sus papás ni él pecó. Él está así para que el nombre del Señor sea glorificado. Y inmediatamente hizo un milagro creativo, cogió tierra, la escupió, hizo barro y le puso en sus ojos, con ese mismo barro que lo hizo a usted y a mí, con el barro le hizo los ojos delante de ellos, mostrando que es el Dios Todopoderoso. Pero el pensamiento de ellos era que había pecado. Y eso es un pensamiento que a veces tenemos muchas personas en las congregaciones hoy día. A ese le va mal porque está en pecado. Sí, es cierto que la Escritura dice que, que no me equivoque, que yo lo que siembro, eso voy a recoger. Eso es cierto. De hecho, el Señor ya me enseña en las Escrituras que no envidiemos ni nos angustiemos que porque el impío prospera. Él ya tiene su paga. Eso es claro. Pero no siempre una persona que esté con alguna situación difícil en la congregación, le fue mal, etcétera, está enfermo, no significa que es que porque está alejado del Señor o no significa que está pecando. Y si fuere así, a usted no le importa. Usted lo que tiene que hacer es
abrazar a ese hermano y mostrar misericordia y tratar de traerlo, porque la escritura dice que el que haga volver a un pecador limpiará una cantidad de pecados en su vida. En últimas y en primera instancia es no juzgar, porque el único que tiene poder de juzgar es el Señor. Usted está llamado, usted y yo estamos llamados a servir. Nosotros somos sirvientes. Tenemos que ministrar, ser ministros, o sea, sirvientes unos de otros. A eso es que estamos llamados, no a juzgar. Si está así, ese hermano con la mano seca, me imagino que los otros, como tenían ese pensamiento, no le importaba ni ayudarlo. Al contrario, debían haberse alegrado que vino una persona que vino a ayudarlo. Pero no, al contrario, era prestos a impedir que ese hermano de la congregación fuera sanado por la dureza del corazón que tenemos. Hoy día es igualito, y más cuando entramos en ese ejercicio de creernos judíos cuando no lo somos. Mateo 12:9. Pero vamos a leer desde antes. Vamos a leerlo desde el 7. Vamos a leerlo desde el 12:1 para que entendamos que el Señor desde atrás me viene centrando, que dejemos de pelear por días de reposo, que dejemos de pelear por comidas, por vestidos, por fiestas, que Él no es eso. Mateo 12 dice, 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Pero Él les dijo, 2. Viéndolo los fariseos judíos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni él ni a los que con él andaban, sino solamente a los sacerdotes? Eso está en Primera de Samuel, léanselo en la casa, entiendan, vean todo ese capítulo, en Primera de Samuel, todo el capítulo 21, ¿sí? Todo el 21, y habla de eso, porque llegó un momento, está en una guerra, y David vio que sus hombres no tenían que comer, pero llegó al lado donde estaba el templo y donde tenían estos panes que ofrecían y todas estas cosas solemnes y todos estos ritos que tenían, y él entró, comió de esos panes. Léase eso, y en Levítico 24:9. 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Números 28:9-10. Vayan allá y le va a ampliar esto, porque estoy hablando de otro tema, estoy hablando de este milagro, estoy hablando de esta mano seca que me está llevando a un corazón seco que usted tiene y yo tengo, a un corazón atrofiado, tullido y paralizado. Lo otro de todo esto es un tema muy bonito que en el tiempo del Señor lo vamos a tocar. Pero le digo, lean para que entiendan un poco más. 6. Mateo 12:6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo está aquí, refiriéndose, yo soy el Todopoderoso. ¿Qué puede haber mayor que yo? ¿Qué puede haber más grande que yo? Soy el Omnipotente, el Cristo. Y es aquí donde nos centra hoy el Señor. Que se lleve esto usted en su corazón, y le pido al Señor que me lo lleve yo también. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque ese es el problema cuando empiezo a poner más el sacrificio por encima de las cosas de Dios, empiezo a condenar
a la gente. Dice, y aquí, para que nos quede bien clarito, porque el Hijo del Hombre pregunta, yo quiero que ustedes me den claridad aquí si estamos entendiendo las escrituras. ¿Quién? Deme un título, otro título o un sinónimo del Hijo del Hombre. ¿Quién me dice otro? Por favor, un La sinónimo. roca. La roca, el Hijo del Hombre, otro. ¿Quién me dice otro? Cada rato lo nombro. Jesucristo, el Jesús, Mesías. Cristo, Jesús, Cristo. ¿Qué otro título tiene el Hijo del Hombre? ¿Qué sinónimo tiene el Hijo del Hombre? Torre fuerte. Torre fuerte, ¿qué otro? Emanuel, Emanuel, el Salvador, ¿qué sinónimo es Hijo del Hombre? Son muchos. El Mesías. El Mesías, Martica, sí. ¿Qué otro? Alfa y Omega. El Alfa y la Omega, bien, mi esposa. ¿Qué El otro? Todopoderoso. El Todopoderoso. Entonces yo quiero que ustedes entiendan, son muchísimos. El ángel, Dios viviente. el Dios viviente. Bendito es este niño que el Señor le pone en ese corazón, esa revelación. Porque Principio y fin. el principio y el fin. Entonces, con todo lo que ustedes están entendiendo y que el Señor les puso en su corazón, lo que dice aquí es que porque el Dios viviente es Señor del día de reposo, porque el Mesías es el Señor del día del reposo, porque Jesús es el Señor del día de reposo, porque el Todopoderoso es el Señor del día de reposo, porque Torrefuerte es el nombre del Señor, es el día de reposo. ¿Sí estamos entendiendo? Claramente él estaba hablando en esa manifestación en carne, que estaba en carne ese Dios poderoso, por eso dijo, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Estaba diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Mesías, yo soy Jesús, yo soy el Salvador, etcétera. Todos los títulos que tiene el Señor Jesús. Entonces, aquí lo que el Señor dice, si ustedes verdaderamente entienden, cuando nosotros entendamos bien claro, tengamos bien claro qué significa misericordia quiero y no sacrificio, pero cuando yo no tengo misericordia porque pienso en que es más importante todas esas cosas, voy a condenar a mi hermano por lo que come, por lo que viste, por los días de fiesta, por los días de reposo. Y el Señor dice que Él no es eso. Que Él es el día de reposo. Él es el Señor del día de reposo, mi Señor. Y es ahí donde vamos. ¿Qué saca con toda esta gente estar en esa congregación, en esa sinagoga, buscando de Dios cuando juzgan al mismísimo Creador, al mismísimo Mesías, y lo señalan y buscaban cómo pisotearlo, cómo humillarlo? Y fuera de eso, llevándose por delante a un hermano con un impedimento físico. Ah, pero eso sí, estaba en la sinagoga. Lo mismo sucede con todas estas cosas que nosotros estamos aún todavía discutiendo. ¿Yo qué saco con guardar un día de reposo? Estar todo el día así, en día de reposo, dándome golpes de pecho y látigo y lo demás, y con mi familia con hambre, con situaciones que yo necesito ayudar. No, pero hoy no puedo ir a ayudarlos porque tengo un hermano que ya tiene que salir. Voy a dar un ejemplo. Un hermano que tiene que hacer un trasteo, tiene que mudarse y está solo, pero tiene problemas de la columna y él no puede alzar ni una caja. Y nosotros en la congregación sabemos que ese hermano tiene esa condición. Pero no es que es el día de reposo donde le toca salirse. Hermano, qué pena, pero cargue usted solo porque yo no puedo trabajar. Y el Señor me dice, ¿qué es lo más importante? ¿La salud de ese hermano o el día de reposo? Porque automáticamente cuando yo amo a ese hermano, estoy obedeciendo a Cristo. Estoy reposando en Él. Porque estoy confiando en mi Cristo. ¿Sí me hago entender?
Él es el Señor del día de reposo, nuestro Señor Jesucristo. Y con todo eso que venía, el Señor nos da un ejemplo claro con este paralítico, de este hombre de la mano seca. 9, Mateo 12:9, dice la Escritura, pasando de allí, ¿de dónde? De explicarle a toda esta gente que lo que es más importante ante los ojos de mi Creador es que usted sea misericordioso. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí que había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús. Acababa del Señor de volverles a decir allá arriba cuando los discípulos estaban comiendo las espigas el día de reposo. Mire, nos volvemos tan religiosos al punto donde estamos llegando y no nos estamos dando cuenta de que muchas congregaciones en el mundo están entrando a judaizar sin ser judíos. Y se desvían. Y desvían a más de uno. Y confunden a más de uno. Entonces dice la palabra aquí. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Métanse en su mente y en su corazón lo que estaba pensando esta gente. Preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Es como hoy día estarle preguntando, sabiendo nosotros que Él es el creador, ponerme yo a preguntarle cosas a mi creador, ¿cierto? Es como los pájaros disparándole a las escopetas. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él acaba de decirle que Él es el Señor del día de reposo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo, absolutamente todo lo que usted haga por el prójimo, lo está haciendo por el Señor del día de reposo. O sea, usted está reposando en Él al hacer lo que el Señor le manda. Eso no lo entendemos. Por eso dice que todo lo que hagamos, todo, absolutamente todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús. ¿Y dónde explica mejor el Señor esto? Allá en el juicio de las naciones, en el libro, en Mateo, que el Señor dice que tuvo hambre, le dijo a los discípulos, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve preso y me visitaste, porque estuve enfermo y me fuiste a ver. Y ellos le preguntaron, Señor, ¿cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo fuimos y te visitamos en la cárcel? ¿Y cuándo te visitamos en el hospital? Y él dijo, cada vez que ustedes fueron a la cárcel a visitar a alguien, cada vez que le dieron de comer a alguien, cada vez que abrigaron a alguien, lo hicieron para mí. Bienvenidos al reino de los cielos. Ese es el verdadero reposo. ¿Por qué no lo entendemos? Porque para ellos el Cristo no ha venido, pero ustedes y mucha gente sigue insistiendo en imitarlos. Una persona, un anticristo es una persona que está en contra de Cristo. Por eso el Señor fue bien claro allá en Primera de Juan. Tengan el dedito ahí en Mateo, no se van a ir. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conocer al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús, Cristo, ¿sí vio? Jesús, Cristo, ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Entonces, estos fariseos que están buscando, preguntándole a Jesús para poder acusarlo, no creen en él como el Cristo. Tienen un espíritu anticristo, porque la escritura es bien clara: todo aquel que no crea que Jesús es el Cristo y que vino en carne, no es de Dios. Pero seguimos insistiendo en hacer lo que ellos hacían. ¿Es lícito? Le preguntaron al Creador. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? 11. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros? Aquí nos amplía un poco más Mateo que los otros dos libros. Porque aquí nos manda otro ejemplo el Señor.
¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levante? 12. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Que una oveja. Por consiguiente, el Señor les confirma, porque Él es el Todopoderoso, Él es el Cristo. Le dice así: es lícito hacer el bien en los días de reposo. Punto. Habló el Todopoderoso. Le preguntaron, Él les respondió y les puso ejemplos. Y dice el Señor que nosotros valemos más que un animal. Nosotros tenemos más valía que un animal, que un cerdo, que una vaca, que un pescado, que un chulo, que cualquier otro animal. Nosotros tenemos más valía. Ahí lo dice. ¿Por cuánto? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Y el Señor dice, por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Como quien dice, mi hijo, deje de enfocarse en lo que no es espiritual, deje de enfocarse en la carne, deje de enfocarse en lo que se ve, enfóquese en lo que no se ve, que es eterno. 13. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Aquí fue más explícito Mateo. Fue sana. Otros dijeron que fue sana, otros dijeron que fue restaurada. Aquí él dice que fue restaurada, sana como la otra. Un símil y comparación de una mano con la otra, diciendo esa mano que tenía buena, así de buena le quedó la otra. Porque el Señor siempre hace cosas nuevas. Por eso en 2 Corintios dice que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Aquí todas las cosas son hechas nuevas. En Cristo todo es nuevo. Usted no tiene por qué estar siguiendo con ese corazón seco, atrofiado, tullido y paralizado, con envidias, con contiendas, con chisme, con odio, con rencor, con amargura, con ira. Todo eso es pecado. Y si todavía tenemos ese corazón seco, no vamos a heredar el reino de los cielos. Lo dice el Creador. Su nombre es Jesús de Nazaret. Entonces, es muy probable, mis amadas y mis amados, que dentro de esa congregación, en esa sinagoga, la gente no se fijaba en ese problema que tenía ese hermano, como nos pasa a muchos de nosotros en la congregación. Porque, vuelvo y le digo, muchos prejuicios, porque nos sucede muchísimo. Les voy a dar un ejemplo clarísimo. Y esto tiene que ver muchísimo con creer. Lo que pasó aquí es que, a pesar de que él estaba en una congregación de incrédulos hacia Jesús, porque ellos creían en el Cristo, ellos estaban esperando al Cristo. Es más, ellos al día de hoy, 2025, están esperando al Cristo porque Jesús no vino para ellos. No vino para ellos. Por eso cuando venga Cristo por segunda vez, va a ser el lloro y el crujir de dientes para ellos. Porque se van a lamentar haber hecho todo esto que estamos leyendo y escuchando. Como se lamentarán todos aquellos que quieren imitar lo mismo que ellos hacían. Entonces, es muy probable que él también haya oído que el tal Jesús no era el Mesías, sino era un blasfemo, hijo de Satanás. Pero sin embargo, es ahí donde el Señor, vuelvo y le digo, es probable si él había pecado o no, el Señor vuelve y muestra que él tenía esa mano seca para que el nombre del Señor se glorificara.
y los demás pudieran creer. Es probable que en esa congregación muchos, al ver lo que hizo Jesús, se dieron cuenta de que el libro de Isaías se estaba dando cumplimiento en esa sinagoga. ¿Por qué? Porque estaba escrito allá, nosotros lo hemos leído N veces en Isaías 35, dijo que el mismo Dios que estaba hablando iba a venir con pago y con retribución, que el mismo Dios iba a venir, iba a dar pago y retribución, el mismo vendrá y nos salvará, y dice, y entonces el de la mano seca le va a quedar igual a la otra, limpia y sana. Eso estaba escrito. ¿Cuándo? Cuando dijo, porque entonces el cojo caminará, el paralítico caminará, el mudo hablará, el ciego hablará. Eso estaba profetizado en Isaías. Y en esa sinagoga se estaba dando cumplimiento a eso. El que conociera muy bien la palabra y no tuviera religiosidad, se iba a dar cuenta que el mismísimo Creador, el Emanuel, que significa Dios en medio de nosotros, estaba en medio de ellos. No está escrito, no lo dice, pero es muy probable que varias personas que vieron que se cumplió la escritura en Jesús dijeron, wow, Él es el Cristo. Y quizás empezaron a seguirlo desde lejitos para mirar si era o no era. Y de seguro el Señor tuvo misericordia de todos aquellos que empezaron a seguirlo. Pero aquí el punto es lisiado, el de la mano seca. No dice la escritura, pero es muy probable que, que no dijera nada porque iba a ser señalado. Y, y entonces, pero lo cierto es que él estaba en el templo buscando de Dios, aún teniendo esa limitación, porque creía en el Creador. Y al levantarse y pararse en medio de ellos, es decir, yo le creo a Jesús, Él es el Cristo. Porque si él no hubiese creído, no hubiese habido sanación. Y él creyó. Entonces es muy importante. Van a haber muchas limitaciones y el Señor nos llama la atención a esa otra parte que nosotros estamos fallando muchísimo. A veces nos volvemos unos incrédulos porque a veces necesitamos muchas cosas para ver, para poder creer. Y el Señor me dice lo contrario, que nosotros somos bienaventurados porque sin haber visto creemos. Y si dijimos al comienzo, y si la escritura dice en Hebreos 13:8, que Él es el mismo ayer y siempre por los siglos, si Él sanó allá, Él también sana hoy. Él sana hoy. Pero hay un propósito en cada cosa. De pronto tú estás orando por algo y aparentemente nos dimos cuenta que el Señor me respondió lo contrario. No nos damos cuenta que Él me respondió. Porque el asunto de nosotros en nuestra incredulidad es que como no se hizo lo que yo quería, entonces el Señor no me escuchó. ¿Sí me estoy dando a entender? El Señor te escuchó. Él tiene dos respuestas, sí y no. Pero siempre la respuesta entre el sí y el no hay un propósito hermoso para su vida y para la mía, que eso es lo que no estamos entendiendo. Entonces, voy a dar un ejemplo de lo que sucedía, de esa incredulidad que el Señor nos llama la atención hoy, en primer lugar, a que revisemos ese corazón duro que tenemos. Y segundo, que dejemos la incredulidad, que dejemos la incredulidad, que Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Si ayer sanó el hombre de la mano seca, hoy te sana a ti y a mí de ese corazón seco que tenemos. ¿Estamos entendiendo? Imagínense que ustedes han oído hablar de María Magdalena. María Magdalena desde hace rato. Si usted le pregunta a las personas que, que, que se congregan en la iglesia tradicional,
eh, le pregunta quién es María Magdalena. Y muchas de esas personas, muchas sobre todo de generación atrás, te van a responder que María Magdalena es o era una prostituta. Literal. María Magdalena era una prostituta porque eso enseñó esa congregación. Eso enseñaron. Eso nos enseñaron. Eso me enseñaron a mí en el colegio. Yo lo digo porque a mí me lo dijo un sacerdote en una clase de religión cuando yo era bachiller. Dijo que María Magdalena era una prostituta. Y la escritura me va a mostrar que María Magdalena no era ninguna prostituta, sino que era una mujer que tenía 7 demonios. Tenía demonios y el Señor se los sacó. Esa mujer estuvo a partir de allí a los pies de Jesús a todo instante sirviéndole. Dicen que ella tenía posición económica y sustentaba mucho el ministerio de los discípulos y todo eso con el dinero. Están en los libros apócrifos. Pero ella estuvo, lo que muestra la escritura es que estuvo siempre ahí, en la boca del cañón, frente al Señor Jesucristo. No importando si le salpicaban o si le pegaban o si todo ese maltrato al Señor Jesús lo iba a ella a padecer, no le importaba, así como Juan, así como María, su madre putativa, estaba allí. ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque aún los mismos discípulos que estaban con el Señor Jesús, que vieron todos los milagros, absolutamente todos los milagros, que el Señor Jesucristo les dijo, yo voy a morir, pero a los 3 días voy a resucitar para que se cumpla la escritura, ese todo, él con plastilina les decía todo. Y aún así, cuando él resucita, se le aparece a María Magdalena, a la primer persona que se le apareció el Señor cuando resucitó, fue a María Magdalena. Y entonces María Magdalena, por eso el Señor usa lo vil y lo menospreciado para glorificar su nombre. Porque es que nosotros siempre tendemos a juzgar a las personas por su apariencia, por lo que saben, por lo que no saben. Y entonces es muy probable que cuando María Magdalena se tomó la tarea de decirles, el Señor resucitó, y ninguno le creía, ninguno. ¿Y quién le iba a creer también después en estas épocas cuando si es una prostituta? En el año del 1968, Juan Pablo II se paró a decir y pedir disculpas y perdón a la humanidad porque se equivocaron diciendo que María Magdalena era una prostituta, que no, que ella no era una prostituta. ¿Pero por qué lo decían? Digo yo, quizás porque no fue a María, la madre de Jesús, a que se le apareció y tendrían que darle más protagonismo a esa idolatría de adorar a una mujer que el Señor no mandó que adoraran. Es más, el Señor mandó que no adoraran a nada de lo que está en el cielo, ni lo que está debajo de la tierra, ni nada. Solo a Él lo adorarás, solo a Él le servirás, solo a Él, a nadie más. Pero como no fue María, la madre putativa de Jesús, la que el Señor se le presentó primero, como todo el mundo lo espera, para seguir su idolatría, sino que fue María Magdalena, una mujer común y corriente, fue fácil decir, una prostituta, para empañar ese nombre. Y esa es la costumbre que tenemos casi la mayoría en las congregaciones. Tratar de pisotear y empañar el nombre de las hermanas, de los hermanos en la congregación porque entramos a juzgar. Entonces, ese punto de la incredulidad, ¿por qué? Porque aquí este señor este hombre de la mano seca creyó y es muy importante creer. Es muy importante creer. Entonces vamos a Marcos 16, 9. Mire lo que dice la escritura. Ya lo tenemos ahí, Marcos 16, 9. Habiendo pues
resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Se ve? ¿Cuál prostituta? 7 demonios. Apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. El Señor Jesús le había sacado 7 demonios, porque Él tiene poder. Él es el Todopoderoso. En las cosas que vemos, Él las creó, y las que no vemos, Él también las creó. 10. Yendo a ella, lo hizo saber a los que habían estado con Él, que estaban tristes y llorando. ¿Quiénes habían estado con Él? Los discípulos y todos los que creían en el Señor, que lo estaban siguiendo, estaban llorando y estaban tristes. Y ella vino y les hizo saber, ¿sí? 11, y es aquí. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. No le creyeron. Y eso nos pasa. Nos pasa. Somos muy incrédulos. El Señor nos está mostrando las cosas como son. Nos las predican, nos decimos, y no le creemos al Señor Jesús. En el 12, póngale cuidado. Póngale cuidado. En el 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. El mismísimo Señor se les apareció. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos le creyeron. 14. Finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. A todos los 12 sentados en la mesa. Y el Señor le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Igual que esa congregación de esa sinagoga, que el Señor se entristeció por ver la dureza de corazón de esta gente, que lo que le importaba eran cosas superfluas, en vez de que ponerse contentos y felices porque un hermano que estaba enfermo iba a ser sano. Y aquí menciona que aún los discípulos de él tenían dureza de su corazón, su incredulidad y dureza de corazón. Cuando nos empezamos a endurecer nuestro corazón es porque estamos creyendo mal, no estamos creyendo como debemos creer. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y mire lo que dice aquí para cerrar. Ahí en Marcos 15, después de que el Señor le reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. La misma dureza de corazón en esa sinagoga, que no creyeron a él viéndolo en presencia cuando él le advirtió y dijo que él era el Cristo, el que iba a venir, que los cojos iban a saltar, que iban a correr, y vieron que el mismísimo Cristo, el Creador, estaba en la sinagoga y sanó esa mano seca. Por la dureza de su corazón, no creyeron. Así lo mismo estaba pasando con estas personas. Entonces, el peligro número 1 de desviarnos de las cosas del Señor es por nuestra incredulidad. Nos volvemos incrédulos porque por la dureza de nuestro corazón nos vamos a volver incrédulos. Por la dureza de nuestro corazón.
Muchas personas se van de las congregaciones por la dureza de nuestros corazones. En las mismas congregaciones vemos, vienen personas y ven a los hermanos pelearse unos con otros, odiarse y estar peleando por días de reposo, por comida, por todas esas cosas que no edifican y endurecen el corazón y las demás personas se vuelven incrédulas y entramos a pecar. Sabiendo que estamos llamados es a predicar del Señor, estamos es llamados a restaurar, traer personas que se han alejado y traerlas a los pies del Señor Jesús, porque cuando yo hago o trabajo de la mano del Señor para que un alma vuelva al Señor, vuelva a los caminos, dice que voy a liberar una cantidad de pecados. Marcos 16:15. Cuando le reprocha esa dureza del corazón por esa incredulidad, esa dureza de su corazón, les dijo, 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hay personas que lo han tomado literal, religiosos, como estos testigos de Jehová que se van por todas las puertas y tum, 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 y todos los días golpele a la gente y macháquele dándoles bibliazos. A veces no entendemos que yo predico con mi forma de hablar, con mi forma de ser, con cumplir con lo que el Señor me manda, cuando no juzgo, cuando no condeno, sino que ayudo, sino que abrigo, sino que estoy pendiente de tener misericordia, estoy predicando. Y por ende, siempre tener al labio, a flor de mis labios, este mensaje de salvación para todo el mundo. No es exclusivo. He oído predicadores que dicen, no a todo el mundo hay que llevarles este mensaje. Hay que saber a quién le vamos a predicar. Ahí no dice el Señor dice que todo el mundo, a toda criatura, sin excepción de personas. Ahí no hace acepción de personas. Dice a todo el mundo. Por eso el Señor dice que amemos a nuestros enemigos. Predicarle a todo el mundo. Tener a flor de labios el nombre de mi Creador. Predicar. Dice 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere al mensaje del Señor Jesús y fuere bautizado, esta palabra es la que lo limpia. Cuando usted predica esta palabra, bautiza a esa persona, la lava, la limpia con esta palabra. Eso dice la Escritura. Y dice que será salvo. Mas el que no creyere a este mensaje, el que no creyere en el Señor Jesucristo, será condenado. Ahí está. Así que, mis amados, vamos a la voluntad del Señor Jesús, ampliar un poquitico más este mensaje, que está muy hermoso. Nos falta ver algunas citas relacionadas con este milagro tan hermoso, un milagro que espiritualmente me está mostrando mis deficiencias, todavía mostrando mi pecado, porque el que diga que no peca hace mentiroso al Señor Jesús. Y tenemos que empezar a trabajar en esa dureza de nuestros corazones. Pedirle al Señor Jesucristo que nos sane, que así como sanó esa mano seca, sane mi corazón atrofiado, mi corazón tullido, paralizado, que son sinónimos de seco. Así que el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, me los bendiga en la voluntad del Señor Jesús. Nos vemos dentro de 8 días para estar recibiendo la ampliación de este mensaje de salvación que el Señor le plació traernos a nosotros hoy. Les amo mucho en Cristo Jesús. Seguir
de la mano del Señor, siempre confiados en Él. Y no seamos incrédulos, dice la palabra del Señor. Muchas bendiciones. Los amo muchísimo. Los amo muchísimo. Espero que ojalá puedan invitar a alguien dentro de 8 días, a una amiga, un amigo, un familiar, para que puedan seguir recibiendo este mensaje de salvación. Muchas bendiciones para todos.